Mariana, una dedicada maestra de secundaria, solía quedarse hasta tarde en la escuela, corrigiendo exámenes y preparando lecciones para sus alumnos. Una tarde, mientras ordenaba sus papeles, escuchó un leve susurro proveniente del fondo del aula. Al acercarse, descubrió a una joven estudiante durmiendo profundamente sobre uno de los pupitres. Era Laura, una chica de 15 años, conocida por su timidez y buen rendimiento académico. Intrigada, Mariana intentó despertarla suavemente. Laura abrió los ojos con miedo, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo incorrecto. Al ver la expresión preocupada de su maestra, comenzó a llorar desconsoladamente. Mariana la consoló y, después de un rato, Laura se sintió lo suficientemente segura para hablar. Laura le confesó que su madre la había abandonado hacía meses y que desde entonces vivía sola. Su padre había fallecido años antes y no tenía otros familiares a quienes recurrir. Mariana, conmovida y consternada, no podía creer lo que estaba escuchando. La chica había estado durmiendo en la escuela porque no tenía otro lugar seguro donde pasar la noche. Mariana decidió llevar a Laura a su casa esa noche. Mientras caminaban hacia el coche, Laura le mostró el desgastado bolso en el que llevaba todas sus pertenencias. Al llegar a su hogar, Mariana preparó una cena caliente para Laura, quien comió con avidez. Después de cenar, Mariana le ofreció una habitación para que pudiera descansar. Esa noche, mientras observaba a Laura dormir, Mariana no podía dejar de pensar en la terrible situación de la joven. Se sintió profundamente conmovida por la fortaleza que Laura había demostrado al sobrevivir sola todo ese tiempo. Decidió que haría todo lo posible para ayudarla, sin importar los obstáculos que pudiera enfrentar. Mariana sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a luchar por Laura. Mientras apagaba la luz de la habitación, juró encontrar una solución para que Laura tuviera un futuro mejor. El amanecer de un nuevo día traería consigo nuevos desafíos y tal vez una esperanza renovada. A la mañana siguiente, Mariana se despertó temprano y preparó el desayuno. Laura, aún algo tímida, se unió a la mesa, agradecida por la hospitalidad. Mientras comían, Mariana comenzó a planificar cómo podría ayudar a la joven a salir de su difícil situación. Decidió que el primer paso sería informar a la dirección de la escuela y buscar ayuda profesional. Después de llevar a Laura a la escuela, Mariana se dirigió a la oficina del director. Le explicó la situación de Laura con detalle, subrayando la urgencia del caso. El director, sorprendido y preocupado, prometió hacer todo lo posible para brindar apoyo. Contactó a los servicios sociales locales, quienes acordaron enviar a una trabajadora social para evaluar el caso de Laura. Esa tarde, Mariana acompañó a Laura a su antigua casa para recoger algunas de sus pertenencias. La casa estaba en un estado deplorable, con paredes sucias y muebles rotos. Laura señaló una pequeña caja escondida bajo la cama que contenía fotos de su familia y algunos objetos personales que tenía un gran valor sentimental para ella. Mariana la ayudó a empacar las pocas cosas que aún podían ser útiles. De regreso en casa de Mariana, la trabajadora social, Ana, ya estaba esperándolas. Ana entrevistó a Laura, recopilando información sobre su situación. Con un tono amable pero profesional, le aseguró a Laura que harían todo lo posible para encontrar una solución adecuada. Ana explicó que a corto plazo, lo mejor sería que Laura se quedara con Mariana, mientras buscaban una opción más permanente. Mariana se ofreció inmediatamente a cuidar de Laura el tiempo que fuera necesario. La trabajadora social agradeció su disposición y le explicó que el proceso podría llevar algunas semanas. Mientras tanto, sugirió que Mariana solicitara ayuda económica y emocional a través de los programas de asistencia disponibles. Esa noche, después de la cena, Mariana y Laura se sentaron juntas en el sofá. Laura habló más sobre su madre, de cómo había cambiado desde la muerte de su padre y de la soledad que había sentido durante meses. Mariana la escuchó con atención,
brindándole el apoyo y cariño que tanto necesitaba. Mariana sentía que había dado los primeros pasos importantes para ayudar a Laura, pero sabía que aún había un largo camino por recorrer. Sin embargo, la determinación de ambas por superar las adversidades las unía más cada día. Durante las siguientes semanas, Mariana y Laura establecieron una rutina. Laura asistía a la escuela y, después de clases, ayudaba a Mariana con las tareas del hogar. A pesar de las circunstancias difíciles, Laura comenzó a sonreír más a menudo, sintiéndose segura y apoyada por primera vez en mucho tiempo. Una tarde, mientras ordenaban el cuarto de Laura, encontraron un viejo diario que perteneció a su madre. Laura dudó un momento antes de abrirlo, pero con el aliento de Mariana decidió leerlo. El diario revelaba detalles sobre la vida de su madre que Laura desconocía, una juventud llena de sueños y esperanzas, truncada por la muerte prematura de su esposo y la carga de criar a una hija sola. Mariana y Laura se sumergieron en las páginas del diario, descubriendo que la madre de Laura había caído en la depresión y el alcoholismo después de la muerte del padre de Laura. Esto explicaba su abandono y los cambios en su comportamiento. Laura sintió una mezcla de tristeza y comprensión por su madre, al darse cuenta de que ella también había sido una víctima de las circunstancias. Mientras tanto, la trabajadora social, Ana, estaba haciendo progresos. Logró encontrar un programa de apoyo para jóvenes en situación de abandono que podría ser adecuado para Laura. Sin embargo, la aceptación en el programa requería una serie de evaluaciones y entrevistas que llevarían tiempo. Mariana se mantuvo firme en su compromiso de cuidar a Laura hasta que encontraran una solución definitiva. Un día, al salir de la escuela, Laura se encontró con un hombre extraño que parecía saber demasiado sobre ella. El hombre se presentó como un antiguo amigo de su padre y le entregó una carta que, según él, debía haberle llegado mucho antes. Laura, confundida y algo asustada, llevó la carta a casa para leerla con Mariana. La carta, escrita por su padre antes de morir, revelaba secretos familiares que Laura nunca había imaginado. Mencionaba una herencia escondida y advertía sobre personas peligrosas que podrían intentar apoderarse de ella. Laura y Mariana se dieron cuenta de que la situación era más complicada de lo que habían pensado inicialmente. La intriga de la carta y la aparición del misterioso hombre añadieron una nueva capa de incertidumbre a sus vidas. Decidieron investigar más sobre el pasado de Laura y la herencia mencionada en la carta, sabiendo que podrían enfrentar peligros desconocidos. Impulsadas por la revelación de la carta, Mariana y Laura decidieron investigar más a fondo sobre el pasado del padre de Laura y la misteriosa herencia. Mariana contactó a un viejo amigo suyo, Daniel, quien trabajaba como investigador privado. Al contarle la historia, Daniel se mostró dispuesto a ayudar y comenzó a indagar sobre el hombre que se había presentado como amigo del padre de Laura. Mientras tanto, Mariana y Laura exploraban la casa en busca de más pistas. En el ático, encontraron una caja de documentos antiguos que había pertenecido al padre de Laura. Entre ellos, hallaron fotografías de un terreno y un pequeño mapa con anotaciones que mencionaban un lugar llamado La Esperanza. También encontraron una llave oxidada, aparentemente sin un candado que abrir. Mariana llevó los documentos a Daniel, quien se puso a trabajar inmediatamente. Al mismo tiempo, Laura y Mariana visitaron la biblioteca local para buscar referencias sobre La Esperanza. Descubrieron que se trataba de una antigua finca ubicada en las afueras de la ciudad, ahora abandonada y en ruinas. La finca había sido de propiedad de la familia de su padre, pero había sido vendida hace muchos años tras la muerte del abuelo de Laura. La investigación de Daniel reveló que el hombre misterioso tenía un oscuro pasado y estaba vinculado a actividades delictivas. Este hombre, conocido como Ernesto, había sido socio de negocios del abuelo de Laura y había intentado apoderarse de la finca después de su muerte, pero sin éxito. Daniel advirtió a Mariana y Laura
que tuvieran mucho cuidado y que no se confiaran de Ernesto. Mariana decidió que debían visitar La Esperanza para ver si la herencia mencionada en la carta estaba oculta allí. Organizó un viaje al lugar, asegurándose de que Daniel las acompañara por seguridad. Laura estaba nerviosa, pero determinada a descubrir la verdad sobre su familia y reclamar lo que le pertenecía. Al llegar a la finca, se encontraron con un paisaje desolado y melancólico. Las viejas estructuras estaban en ruinas, y la naturaleza había reclamado gran parte del terreno. Laura sintió una conexión emocional con el lugar, a pesar de su estado deteriorado. Mariana, Daniel y Laura comenzaron a buscar cualquier señal que pudiera indicar dónde estaba escondida la herencia. La búsqueda no fue fácil, pero no se desanimaron. Laura estaba decidida a encontrar las respuestas, y con la ayuda de Mariana y Daniel, sabía que estaba un paso más cerca de descubrir el misterio que rodeaba su pasado. El aire en La Esperanza era denso y cargado de recuerdos. Mariana, Laura y Daniel recorrieron la finca, explorando cada rincón en busca de pistas. La vieja llave oxidada que habían encontrado en la casa de Laura parecía ser la clave para resolver el misterio. Laura la llevaba colgada en una cadena alrededor de su cuello, sintiendo su peso como una mezcla de esperanza y responsabilidad. Mientras revisaban el sótano de la antigua casa principal, Laura tropezó con una piedra suelta en el suelo. Daniel y Mariana la ayudaron a moverla, revelando una pequeña abertura debajo. Dentro de la abertura encontraron un cofre de metal, oxidado pero aún cerrado con un candado antiguo. Laura, con manos temblorosas, utilizó la llave que habían encontrado. Para su sorpresa, la llave encajó perfectamente y el candado se abrió con un chasquido. Dentro del cofre había varios documentos, joyas antiguas y una pequeña caja fuerte. Entre los documentos encontraron escrituras de terrenos y cuentas bancarias a nombre del padre de Laura, confirmando la existencia de una herencia significativa. La caja fuerte contenía una considerable cantidad de dinero en efectivo y varias piezas de oro, prueba tangible de que el padre de Laura había querido asegurar el futuro de su hija. Laura estaba abrumada por la mezcla de emociones: alivio, alegría y una profunda tristeza por los años perdidos. Mariana la abrazó, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre ambas. Daniel sugirió que guardaran los objetos de valor y los documentos en un lugar seguro y contactaran a un abogado para formalizar el proceso de reclamación de la herencia. Mientras se preparaban para irse, Ernesto apareció de repente, acompañado de 2 hombres fornidos. Exigió que le entregaran el cofre, afirmando que la finca y todo lo que contenía le pertenecía por derecho. Mariana se interpuso entre Laura y Ernesto, enfrentándolo con valentía. Daniel, manteniendo la calma, advirtió a Ernesto que la policía estaba en camino, lo que resultó ser suficiente para hacer que Ernesto reconsiderara su posición y se retirara con una amenaza velada. La tensión del encuentro dejó a Laura y Mariana conscientes de los peligros que aún enfrentaban. Sin embargo, también reafirmó su determinación de luchar por lo que era suyo. Decidieron no regresar a la finca hasta que tuvieran protección adecuada y el apoyo legal necesario. Esa noche, de regreso en casa de Mariana, Laura revisó nuevamente los documentos, sintiendo que finalmente había encontrado una conexión con su padre y un legado que proteger. Mariana, por su parte, estaba decidida a asegurar que Laura recibiera lo que le correspondía y que estuviera a salvo de cualquier amenaza futura. La noticia del descubrimiento en La Esperanza pronto se extendió, atrayendo la atención de más personas de lo esperado. Mariana, Laura y Daniel sabían que debían actuar con rapidez para proteger la herencia y garantizar la seguridad de Laura. Contactaron a un abogado de confianza, el señor Gutiérrez, quien comenzó a trabajar en los trámites necesarios para oficializar la propiedad de Laura sobre los bienes encontrados. Mientras tanto, Mariana notó un cambio en el comportamiento de Laura. Aunque la joven estaba más segura de sí misma, también parecía estar más alerta y preocupada.
Una tarde, al regresar de la escuela, Laura le confesó a Mariana que había recibido una llamada amenazante de Ernesto. Él le advirtió que si no le entregaba la herencia, algo malo le sucedería. Mariana se sintió angustiada por la seguridad de Laura. Decidió que lo mejor sería contactar a la policía y poner una denuncia formal contra Ernesto. El inspector Rodríguez, un oficial experimentado, tomó el caso en serio y prometió brindarles protección. Mariana y Laura sabían que ahora estaban en una carrera contra el tiempo para asegurar la herencia antes de que Ernesto pudiera hacerles más daño. Una noche, mientras revisaban nuevamente los documentos, encontraron una carta escondida en el fondo del cofre. La carta, escrita por el abuelo de Laura, revelaba más detalles sobre la finca La Esperanza y mencionaba la existencia de un segundo cofre, escondido en un lugar secreto dentro de la propiedad. Este cofre contenía información crucial sobre negocios ilícitos que habían involucrado a Ernesto y a otros personajes influyentes de la ciudad. La carta explicaba que el abuelo de Laura había descubierto estas actividades y, temiendo por su vida, había escondido la evidencia. El padre de Laura había continuado con la misión de proteger esta información, pero no había logrado completar la tarea antes de su muerte. Mariana, Laura y Daniel se dieron cuenta de que la situación era más peligrosa de lo que habían imaginado. La herencia no solo incluía dinero y propiedades, sino también secretos oscuros que podían poner en riesgo sus vidas. Decidieron que la única forma de asegurar su futuro era encontrar el segundo cofre y entregar la evidencia a las autoridades. Al día siguiente, regresaron a La Esperanza con el inspector Rodríguez y su equipo. Comenzaron una búsqueda exhaustiva por toda la finca, siguiendo las pistas que había dejado el abuelo de Laura. La tensión era palpable, y cada ruido en la vieja casa aumentaba la sensación de peligro. Finalmente, detrás de una pared falsa en el sótano, encontraron el segundo cofre. Contenía documentos incriminatorios, fotografías y grabaciones que implicaban a Ernesto y a varios personajes importantes en actividades ilegales. Sabían que esta información era poderosa, pero también peligrosa. La revelación de estos secretos y la amenaza constante de Ernesto añadieron un nivel de incertidumbre y peligro que complicaba aún más la vida de Laura y Mariana. Sin embargo, también les dio una nueva esperanza de justicia y protección. Con el segundo cofre en su poder, Mariana, Laura y Daniel regresaron a casa, escoltados por el inspector Rodríguez y su equipo. La evidencia incriminatoria que contenía era suficiente para desmantelar una red de corrupción y criminalidad que había operado en la sombra durante años. Sin embargo, también sabían que esto podría ponerlos en peligro aún mayor. El inspector Rodríguez les explicó la magnitud de lo que habían encontrado y les aconsejó proceder con extrema cautela. Sugirió mantener la evidencia en un lugar seguro mientras se preparaban para presentar un caso sólido contra Ernesto y sus cómplices. Decidieron esconder los documentos en una caja de seguridad en el banco, accesible solo con una clave que solo Mariana y Daniel conocían. Mientras tanto, la tensión en la vida de Laura crecía. Aunque había encontrado una nueva familia con Mariana, la constante amenaza de Ernesto y la presión de proteger la herencia la tenían en un estado de alerta constante. Mariana notó que Laura tenía problemas para dormir y que su rendimiento en la escuela comenzaba a verse afectado. Una tarde, después de una reunión con el abogado Gutiérrez, Mariana y Laura se sentaron a hablar en el jardín de la casa. Laura confesó que se sentía abrumada por todo lo que estaba sucediendo y que temía por su futuro. Mariana, con lágrimas en los ojos, le aseguró que no estaba sola y que juntas superarían cualquier obstáculo. El dilema moral de qué hacer con la evidencia también pesaba sobre ellas. Si entregaban la información a las autoridades, corrían el riesgo de enfrentar represalias inmediatas de parte de Ernesto y su red. Pero si no lo hacían,
estarían permitiendo que la corrupción continuara sin castigo. Daniel sugirió que se aseguraran de tener pruebas suficientes para que, una vez reveladas, las autoridades pudieran actuar rápidamente y con efectividad. Decidieron contactar a un periodista de renombre, Alejandro, conocido por su valentía al destapar casos de corrupción. Mariana y Daniel se reunieron con él en secreto y le mostraron parte de la evidencia. Alejandro, impresionado por la magnitud de la información, accedió a colaborar y prometió proteger sus identidades mientras preparaba un reportaje que sacudiera los cimientos del poder corrupto en la ciudad. Laura, al enterarse de este plan, sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que estaban tomando un riesgo enorme, pero también entendía que era la única forma de asegurar un futuro justo y seguro. La determinación de Mariana y el apoyo de Daniel y el inspector Rodríguez le dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Con la ayuda de Alejandro, comenzaron a planificar la publicación del reportaje, asegurándose de que la verdad saliera a la luz de manera contundente y segura. El tiempo se agotaba, y sabían que debían actuar rápido antes de que Ernesto hiciera su próximo movimiento. Las siguientes semanas fueron de intensa preparación y cautela. Alejandro trabajaba incansablemente en su reportaje, verificando cada detalle de la evidencia que Mariana y Laura le habían proporcionado. Mientras tanto, el inspector Rodríguez reforzó la seguridad alrededor de la casa de Mariana, consciente de que Ernesto podría atacar en cualquier momento. Una noche, mientras Laura estudiaba en su habitación y Mariana preparaba la cena, escucharon un ruido extraño proveniente del exterior. Daniel, quien estaba de visita, salió a investigar y descubrió que uno de los guardias asignados por el inspector Rodríguez había sido neutralizado. Al instante, supieron que Ernesto había decidido actuar. Mariana corrió a buscar a Laura, mientras Daniel llamaba al inspector Rodríguez para pedir refuerzos. Justo cuando se reunieron en la sala, las luces de la casa se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad. Mariana abrazó a Laura con fuerza, tratando de tranquilizarla mientras Daniel se preparaba para defenderlas. Ernesto y sus hombres irrumpieron en la casa, armados y decididos a recuperar la evidencia. Daniel logró enfrentarse a uno de ellos, pero fueron superados en número. Ernesto, con una sonrisa siniestra, se acercó a Mariana y Laura, exigiendo que le entregaran el segundo cofre. Laura, temblando, se interpuso entre él y Mariana, mostrando una valentía inesperada. «No te daré nada», dijo Laura con firmeza. «Esta es la última vez que intentas hacernos daño». Ernesto, sorprendido por la audacia de Laura, levantó su arma. Pero antes de que pudiera hacer algo, se escucharon sirenas en la distancia. El inspector Rodríguez y su equipo llegaron justo a tiempo, rodeando la casa y obligando a Ernesto y sus hombres a rendirse. El enfrentamiento fue intenso, pero finalmente Ernesto y sus secuaces fueron arrestados. El inspector Rodríguez se aseguró de que fueran llevados a la estación para enfrentar cargos por sus crímenes. Mariana, Laura y Daniel respiraron aliviados, aunque el susto aún resonaba en sus corazones. Esa noche, después de que la policía se retiró, Mariana, Laura y Daniel se sentaron en la sala, procesando lo sucedido. Alejandro, al enterarse del ataque, prometió acelerar la publicación del reportaje para asegurar que la verdad saliera a la luz antes de que Ernesto pudiera intentar algo más. Laura se dio cuenta de que, a pesar del miedo y la incertidumbre, había encontrado una fuerza interior que no sabía que tenía. Con el apoyo de Mariana, Daniel y sus nuevos aliados, estaba decidida a enfrentar cualquier desafío que viniera. El ataque sorpresa no solo fortaleció su determinación, sino que también unió más a Mariana y Laura, confirmando que juntas podían superar cualquier adversidad. Después del ataque, la vida de Mariana y Laura se volvió un torbellino de actividad. Alejandro, con su reportaje casi listo, trabajaba día y noche para asegurar que cada detalle fuera preciso y contundente.
La policía mantenía una vigilancia constante alrededor de la casa de Mariana, y el inspector Rodríguez estaba más comprometido que nunca en protegerlas. Una mañana, Mariana recibió una llamada de Clara, una antigua amiga de la familia de Laura, quien había leído sobre el ataque en las noticias. Clara reveló que tenía información importante sobre Ernesto y sus actividades ilícitas. Mariana y Daniel organizaron una reunión en un café discreto, donde Clara les contó todo lo que sabía. Clara explicó que había trabajado para Ernesto durante muchos años y que había sido testigo de sus crímenes. Temiendo por su vida, había guardado silencio, pero al enterarse del valor y la lucha de Laura, decidió que era hora de hablar. Clara les proporcionó documentos y testimonios que podrían fortalecer el caso contra Ernesto, aumentando las pruebas ya acumuladas. Mientras tanto, Laura se concentraba en sus estudios, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Sin embargo, la tensión constante y las amenazas que había enfrentado la habían cambiado. Mariana notó que Laura se había vuelto más reservada, pero también más decidida. La joven pasaba horas leyendo sobre leyes y derechos, queriendo entender mejor el proceso en el que estaban inmersas. Una tarde, mientras Laura revisaba algunos documentos legales, recibió una visita inesperada en la escuela. Martín, un abogado y viejo amigo de su padre, se presentó ofreciendo su ayuda. Martín había sido informado por Clara sobre la situación y estaba dispuesto a brindar su apoyo legal de forma gratuita. Martín se reunió con el abogado Gutiérrez y juntos comenzaron a trabajar en una estrategia para proteger a Laura y asegurar que la herencia se mantuviera a salvo. También colaboraron con Alejandro, proporcionándole más información para su reportaje. La red de apoyo alrededor de Laura se fortalecía cada día, dándole más esperanza y seguridad. Sin embargo, la tensión no disminuía. Mariana y Laura sabían que Ernesto no se rendiría fácilmente. La publicación del reportaje de Alejandro se convirtió en una carrera contra el tiempo. Cada día, sin que la verdad saliera a la luz, era un día más de peligro para ellas. Finalmente, Alejandro anunció que el reportaje se publicaría al día siguiente. La noticia fue recibida con una mezcla de alivio y ansiedad. Sabían que la exposición pública de Ernesto y sus crímenes podría traer represalias, pero también era la única forma de poner fin a su amenaza. Esa noche, Mariana, Laura, Daniel y Martín se reunieron para cenar. Hablaron sobre el futuro y las posibilidades que se abrirían una vez que el reportaje fuera publicado. A pesar del miedo, había un sentimiento de esperanza en el aire. Laura, mirando a sus nuevos amigos y aliados, sintió que por primera vez en mucho tiempo tenía un verdadero hogar y una familia que la apoyaba. La mañana en que el reportaje de Alejandro se publicó, la ciudad despertó con un revuelo inusual. Las noticias sobre Ernesto y su red de corrupción acapararon todos los titulares. Las pruebas presentadas eran irrefutables, y la magnitud de los crímenes detallados en el artículo dejó a la comunidad en estado de shock. La historia de Laura, una joven que había enfrentado tantas adversidades y se había mantenido firme, tocó el corazón de muchos. Mariana y Laura despertaron temprano para escuchar las noticias. Alejandro había prometido mantener sus identidades en secreto, pero sabían que aquellos cercanos al caso podrían adivinar su participación. Sin embargo, la valiente revelación de la verdad les daba un sentimiento de liberación. El inspector Rodríguez, quien también había participado en la investigación, se aseguró de que la policía estuviera alerta ante cualquier intento de represalia por parte de los asociados de Ernesto. Ernesto, al leer el reportaje, entró en pánico. Sabía que su tiempo se había agotado. Intentó huir, pero fue capturado por la policía mientras intentaba cruzar la frontera. Las autoridades comenzaron a desmantelar su red de complicidad, arrestando a varios de sus asociados clave. La ciudad, por fin, podía empezar a sanar de la corrupción que la había consumido durante tantos años. En casa de Mariana, el ambiente era de alivio, aunque la tensión aún no desaparecía del todo.
Laura recibió una llamada de Clara, quien estaba profundamente agradecida y orgullosa de su valentía. Clara también confirmó que más personas estaban dispuestas a testificar contra Ernesto, fortaleciendo aún más el caso legal. Alejandro se reunió con Mariana, Laura y Daniel para agradecerles su colaboración y valentía. Les aseguró que el reportaje no solo había expuesto a Ernesto, sino que también había inspirado a muchas personas a hablar en contra de la injusticia y la corrupción. Mariana y Laura sintieron que habían logrado algo importante, no solo para ellas, sino para toda la comunidad. Mientras tanto, el abogado Martín trabajaba incansablemente para asegurar que la herencia de Laura fuera protegida y legalmente reconocida. La comunidad, al enterarse de la verdadera historia de Laura, comenzó a ofrecer apoyo de diversas maneras. Vecinos y compañeros de escuela se acercaron para ofrecer ayuda, y Laura, aunque abrumada por la atención, se sintió profundamente agradecida. Una tarde, mientras Mariana y Laura paseaban por el parque, se encontraron con una ceremonia de agradecimiento organizada por la comunidad. Personas de todas partes vinieron a expresar su gratitud y apoyo. Laura, con lágrimas en los ojos, subió al escenario improvisado y habló brevemente sobre su agradecimiento y su esperanza de un futuro mejor. Esa noche, de regreso en casa, Laura y Mariana reflexionaron sobre el camino recorrido. Habían enfrentado grandes peligros y desafíos, pero también habían encontrado una nueva familia y una comunidad dispuesta a luchar por la justicia. Laura sabía que aún había mucho por hacer, pero con el apoyo de Mariana y sus nuevos amigos, se sentía lista para cualquier cosa que el futuro le deparara. El reportaje de Alejandro no solo había cambiado sus vidas, sino que también había encendido una chispa de esperanza y justicia en toda la ciudad. Para Laura y Mariana, era el comienzo de una nueva etapa llena de posibilidades y sueños por cumplir. Con Ernesto y su red de corrupción desmantelados, la vida de Laura y Mariana comenzó a estabilizarse. Sin embargo, nuevos problemas empezaron a surgir, complicando aún más su situación. El proceso legal para asegurar la herencia de Laura estaba en marcha, pero no sin obstáculos. Varios antiguos asociados de Ernesto, que no habían sido capturados, comenzaron a entorpecer el procedimiento, intentando reclamar partes de la herencia con documentos falsificados. Martín, el abogado de Laura, se encontraba cada vez más frustrado con las tácticas dilatorias de estos individuos. A pesar de sus esfuerzos, los litigios se prolongaban, poniendo a prueba la paciencia de todos. Laura, aunque preocupada, se mantenía firme y seguía asistiendo a la escuela y ayudando a Mariana en casa. Mariana, por su parte, intentaba mantener un ambiente positivo para Laura, aunque la tensión a veces se hacía evidente. Un día, mientras Laura caminaba de regreso a casa desde la escuela, fue abordada por un hombre que afirmaba ser un amigo de su padre. El hombre, que se presentó como Roberto, le dijo que tenía información crucial sobre los verdaderos dueños de la herencia y que debía hablar con ella en privado. Laura, desconfiada pero curiosa, accedió a escuchar lo que tenía que decir. En un café cercano, Roberto le reveló que Ernesto no había actuado solo. Había un grupo más grande de individuos poderosos que habían manipulado la situación desde las sombras. Roberto le entregó un paquete de documentos y le explicó que estos contenían pruebas que podrían ayudar a desenmascarar a estos conspiradores. Laura, agradecida pero cautelosa, tomó los documentos y prometió revisar el contenido con Martín. Esa noche, Laura le contó a Mariana sobre su encuentro con Roberto. Mariana, preocupada por la seguridad de Laura, decidió que debían ser muy cuidadosas con la nueva información. Contactaron a Martín y se reunieron de inmediato para revisar los documentos. Martín, al ver el contenido, se dio cuenta de la magnitud de la conspiración que estaban enfrentando. La evidencia proporcionada por Roberto era contundente, pero también extremadamente peligrosa. Decidieron involucrar al inspector Rodríguez una vez más. Rodríguez, impresionado por la tenacidad y valentía de Laura,
se comprometió a brindarles protección adicional mientras investigaban a los nuevos sospechosos. La situación se volvía cada vez más compleja, y el peligro parecía estar siempre presente. Mientras tanto, en la escuela, Laura comenzó a notar que algunos de sus compañeros se distanciaban de ella, probablemente por miedo a involucrarse en los problemas legales que la rodeaban. Esto la afectó profundamente, pero también la hizo más fuerte. Mariana le recordó constantemente que, a pesar de los desafíos, estaban haciendo lo correcto. La nueva información sobre los conspiradores les dio una nueva perspectiva sobre la lucha que enfrentaban. Sabían que desenmascarar a estos individuos no solo aseguraría la herencia de Laura, sino que también traería justicia a muchas otras víctimas de la corrupción. Laura, aunque joven, entendió la importancia de su papel en esta batalla y se comprometió a seguir adelante con más determinación que nunca. Con la nueva evidencia en mano, Mariana, Laura y Martín se reunieron con el inspector Rodríguez para planificar sus próximos pasos. Sabían que la situación era extremadamente delicada y que debían proceder con cautela para no alertar a los poderosos individuos implicados. El inspector Rodríguez, consciente del peligro, sugirió involucrar a una fuerza especial de la policía dedicada a casos de corrupción de alto perfil. Mientras tanto, la noticia sobre la herencia de Laura y las complicaciones legales continuaba circulando en la comunidad. Un día, mientras Mariana y Laura hacían las compras en el mercado, se encontraron con un antiguo amigo de la familia, Pedro. Pedro había sido compañero de trabajo del padre de Laura y estaba profundamente conmovido al enterarse de su situación. Pedro ofreció su ayuda, revelando que también había sido víctima de las maniobras de Ernesto y sus cómplices. Tenía documentos y testimonios que podrían ser útiles para fortalecer el caso contra ellos. Mariana y Laura, agradecidas, invitaron a Pedro a su casa para revisar la información. Esa noche, Pedro se reunió con ellos y Martín, compartiendo todo lo que sabía. Sus documentos corroboraban la evidencia que Roberto había proporcionado y añadían más detalles sobre las operaciones ilícitas del grupo. Con esta nueva información, Martín y el inspector Rodríguez comenzaron a trazar un plan más detallado para llevar a los culpables ante la justicia. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando Laura recibió una llamada anónima en medio de la noche. La voz al otro lado del teléfono le advirtió que si continuaba con su lucha, sufriría graves consecuencias. Laura, aunque asustada, se negó a ceder ante las amenazas. Mariana, preocupada por la seguridad de Laura, decidió que era hora de tomar medidas adicionales. El inspector Rodríguez sugirió trasladar a Laura y Mariana a una casa segura mientras continuaban con la investigación. Aunque Laura se resistió al principio, comprendió que era lo mejor para su seguridad. La casa segura, situada en las afueras de la ciudad, estaba bien protegida y equipada con todo lo necesario para su comodidad. Mientras se adaptaban a su nuevo entorno, Laura y Mariana trabajaron estrechamente con Martín y Pedro para organizar toda la evidencia. Alejandro, el periodista, continuó apoyándolos desde las sombras, preparando un segundo reportaje que revelaría aún más detalles sobre la red de corrupción. Sabían que este movimiento sería arriesgado, pero también esencial para asegurar que la verdad saliera a la luz. En medio de todo esto, Laura comenzó a sentir una creciente conexión con Pedro. Aunque él no era su familia de sangre, se había convertido en un aliado crucial y en una figura paterna que ella tanto necesitaba. Pedro, por su parte, veía en Laura una determinación y valentía que le recordaban a su antiguo amigo. La alianza inesperada con Pedro y el constante apoyo del inspector Rodríguez y Martín dieron a Laura una nueva esperanza. Sabía que, a pesar de los desafíos y peligros, no estaba sola en esta lucha. Juntos estaban decididos a enfrentar la corrupción y asegurar un futuro mejor para Laura y para todos aquellos que habían sido afectados por las acciones de Ernesto y sus cómplices. Mientras se adaptaban a la vida en la casa segura, Laura y Mariana
continuaron trabajando diligentemente con Martín, Pedro y el inspector Rodríguez. La investigación avanzaba, pero sabían que necesitaban pruebas aún más sólidas para asegurar la caída de la red corrupta. Pedro sugirió buscar a otros antiguos empleados y asociados de Ernesto que pudieran estar dispuestos a testificar. Una tarde, mientras revisaban documentos, Pedro recordó a Clara, una antigua contadora que había trabajado para Ernesto. Clara había desaparecido después de rechazar participar en las actividades ilícitas de Ernesto. Con la ayuda del inspector Rodríguez, lograron localizarla y convencerla de reunirse con ellos en la casa segura. Clara llegó, nerviosa pero decidida a ayudar. Trajo consigo cajas de documentos contables que detallaban las transacciones ilegales de Ernesto y sus cómplices. La cantidad de pruebas era abrumadora y confirmaba la magnitud de la corrupción. Clara se convirtió en una pieza clave en la investigación, proporcionando información crucial que hasta entonces había permanecido oculta. Sin embargo, no todo fue positivo. Mientras revisaban los documentos, Pedro notó que algunos papeles importantes habían desaparecido. Al investigar más a fondo, descubrieron que alguien dentro de su círculo de confianza estaba filtrando información a los enemigos. La traición sacudió a todos, especialmente a Laura, que había comenzado a confiar plenamente en quienes la rodeaban. El inspector Rodríguez organizó una reunión de emergencia para discutir la traición. Martín sugirió que mantuvieran la calma y no hicieran nada precipitado hasta identificar al traidor. Decidieron tender una trampa. Crearían documentos falsos con información que solo los miembros de su círculo cercano conocerían y esperarían a ver quién intentaba usarlos. Durante los siguientes días, la tensión aumentó. Todos se mostraban cautelosos y vigilantes. Finalmente, la trampa dio resultado. Clara, quien había demostrado ser una aliada leal, descubrió que uno de los guardias de seguridad asignados por la policía había accedido a los documentos falsos. El guardia fue confrontado y confesó estar trabajando para uno de los asociados de Ernesto a cambio de una gran suma de dinero. La traición revelada fortaleció aún más la determinación del grupo. Sabían que debían actuar rápidamente para evitar más filtraciones. Con la ayuda del inspector Rodríguez, reorganizaron su seguridad y aseguraron que solo las personas de máxima confianza tuvieran acceso a la información crucial. Mientras tanto, Alejandro trabajaba intensamente en el segundo reportaje. La historia estaba tomando forma y prometía ser aún más impactante que la primera. Alejandro estaba decidido a exponer no solo a Ernesto, sino a toda la red de corrupción que había operado en las sombras durante tanto tiempo. Laura, aunque profundamente herida por la traición, encontró consuelo en la fortaleza de sus aliados. Mariana, Pedro, Martín y Clara se convirtieron en su nueva familia, una familia unida por la lucha contra la injusticia. Con cada día que pasaba, Laura se sentía más empoderada y lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. La traición y la revelación de nuevas pruebas no solo complicaron su situación, sino que también demostraron la resiliencia y el coraje del grupo. Sabían que el camino hacia la justicia sería largo y peligroso, pero estaban más determinados que nunca a ver la verdad salir a la luz. Tras la revelación del traidor, la Casa Segura se convirtió en un bastión de estrategias y decisiones cuidadosas. Laura, Mariana y sus aliados comprendieron que estaban en una guerra de desgaste, donde cada movimiento debía ser calculado con precisión. Alejandro, el periodista, intensificó su investigación, obteniendo testimonios de antiguos empleados y víctimas de la red de corrupción. Una noche, mientras discutían las próximas acciones, recibieron una visita inesperada. Un hombre alto y delgado, vestido con un traje oscuro, se presentó como Javier, un antiguo agente del servicio secreto que había trabajado en casos de corrupción de alto perfil. Javier había leído sobre el caso en los reportajes de Alejandro
y se ofreció a ayudar. Su experiencia y contactos podrían ser cruciales para desmantelar la red de corrupción. El inspector Rodríguez, aunque cauteloso, decidió aceptar la ayuda de Javier. Organizaron una serie de reuniones para intercambiar información y planificar sus próximos pasos. Javier reveló que Ernesto no era el verdadero cerebro detrás de la operación. Había alguien más, una figura poderosa y casi intocable, conocida solo como El Sombra. Mientras tanto, Laura se sentía cada vez más determinada a luchar. A pesar de los peligros, su espíritu no se quebraba. Un día, mientras revisaba los documentos con Clara, encontró una carta de su padre que no había visto antes. La carta explicaba cómo había descubierto la corrupción y su plan para proteger a Laura y su herencia. Este mensaje póstumo le dio a Laura una renovada sensación de propósito y fuerza. Javier sugirió una estrategia audaz: infiltrar a alguien en el círculo cercano de El Sombra. La idea era arriesgada, pero podría proporcionar la evidencia final necesaria para destruir la red de corrupción desde dentro. Pedro, con su experiencia y conocimientos, se ofreció voluntario. Aunque el riesgo era enorme, sabían que era su mejor oportunidad. La tensión aumentaba con cada día. Javier, junto con el inspector Rodríguez, planificó meticulosamente la infiltración. Pedro recibió entrenamiento intensivo para asegurarse de que estuviera preparado para cualquier situación. Laura, preocupada por su seguridad, le pidió que reconsiderara, pero Pedro insistió en que esta era la mejor manera de protegerla y asegurar un futuro justo. Finalmente, llegó el día de la infiltración. Pedro, disfrazado y con una identidad falsa, se adentró en el mundo oscuro de El Sombra. Javier y el inspector Rodríguez monitoreaban cada movimiento desde una distancia segura, listos para intervenir si fuera necesario. La misión era peligrosa, y cualquier error podría costarles la vida. Mientras tanto, Alejandro preparaba el lanzamiento del segundo reportaje, consciente de que el momento era crucial. La historia debía publicarse justo cuando Pedro obtuviera la información clave, creando un impacto inmediato y devastador contra la red de corrupción. Laura, aunque preocupada, se mantenía ocupada con sus estudios y la organización de los documentos. Mariana, siempre a su lado, le brindaba apoyo y ánimo. Sabían que estaban en el punto culminante de su lucha y que el éxito o el fracaso dependería de los próximos movimientos. La alianza con Javier y la infiltración de Pedro representaban un giro peligroso, pero necesario, en su batalla contra la corrupción. Con cada paso se acercaban más a desmantelar la red que había destruido tantas vidas. La esperanza y la determinación de Laura se mantenían firmes, impulsándola a seguir adelante, sin importar los riesgos. Mientras Pedro se infiltraba en el círculo de El Sombra, la tensión entre los aliados de Laura aumentaba. Cada día sin noticias de Pedro era un recordatorio del peligro que enfrentaban. Javier y el inspector Rodríguez mantenían una vigilancia constante, utilizando todos sus recursos para asegurar la seguridad de Pedro y el éxito de la misión. Una tarde, mientras Laura y Mariana revisaban nuevamente los documentos, recibieron una llamada de Javier. Pedro había logrado ganarse la confianza de algunos miembros del círculo interno de El Sombra y había obtenido información crucial sobre sus operaciones. Sin embargo, también había descubierto que El Sombra planeaba un movimiento grande y peligroso que podría poner en riesgo a todos los involucrados en la investigación. Con esta nueva información, Javier y el inspector Rodríguez decidieron que era hora de tomar acción. Planearon una redada coordinada para capturar a El Sombra y sus principales cómplices, utilizando la información proporcionada por Pedro. Alejandro, por su parte, se preparaba para publicar el segundo reportaje, sincronizando la publicación con la redada para maximizar el impacto mediático y legal. Esa noche, la Casa Segura se llenó de una atmósfera tensa. Laura no podía dejar de pensar en Pedro y en el riesgo que corría. Mariana, aunque preocupada, trataba de mantener la calma y consolar a Laura.
Sabían que estaban a punto de enfrentar el momento decisivo de su lucha. La redada fue planeada para el amanecer. El inspector Rodríguez reunió a su equipo y revisaron cada detalle del operativo. Javier, con su experiencia en infiltración, coordinó las comunicaciones y aseguraba que cada miembro del equipo supiera su papel. Pedro, desde dentro, proporcionaba información en tiempo real sobre los movimientos de El Sombra y sus hombres. Cuando llegó el momento, el equipo se movió con precisión y rapidez. Entraron en el complejo donde se escondía El Sombra y sus cómplices. La operación fue intensa y peligrosa, con enfrentamientos violentos y momentos de alta tensión. Pedro, manteniendo su cobertura, ayudó a desactivar algunas de las amenazas más inmediatas desde el interior. En medio del caos, Javier logró identificar y capturar a El Sombra. El líder de la red de corrupción fue finalmente esposado y llevado bajo custodia, junto con varios de sus principales colaboradores. La operación fue un éxito, y las fuerzas del orden lograron desmantelar una de las organizaciones criminales más poderosas de la región. Mientras tanto, Alejandro publicó el reportaje con los detalles de la redada y la caída de El Sombra. La noticia se difundió rápidamente, y la comunidad, una vez más, se mostró conmocionada pero aliviada de que la verdad saliera a la luz. De regreso en la casa, Segura, Laura y Mariana recibieron la noticia con una mezcla de alivio y preocupación por Pedro. Javier les informó que Pedro estaba a salvo y que había sido fundamental para el éxito de la operación. Laura, con lágrimas de gratitud y alivio, agradeció a todos los que habían arriesgado sus vidas para asegurar un futuro justo. Esa noche, mientras todos se reunían para celebrar el éxito de la operación, Laura se dio cuenta de que, a pesar de los peligros y desafíos, habían logrado un cambio significativo. Cuando llegó el momento, el equipo se movió con precisión y rapidez. Entraron en el complejo donde se escondía El Sombra y sus cómplices. La operación fue intensa y peligrosa, con enfrentamientos violentos y momentos de alta tensión. Pedro, manteniendo su cobertura, ayudó a desactivar algunas de las amenazas más inmediatas desde el interior. En medio del caos, Javier logró identificar y capturar a El Sombra. El líder de la red de corrupción fue finalmente esposado y llevado bajo custodia, junto con varios de sus principales colaboradores. La operación fue un éxito, y las fuerzas del orden lograron desmantelar una de las organizaciones criminales más poderosas de la región. Mientras tanto, Alejandro publicó el reportaje con los detalles de la redada y la caída de El Sombra. La noticia se difundió rápidamente, y la comunidad, una vez más, se mostró conmocionada pero aliviada de que la verdad saliera a la luz. De regreso en la casa, Segura, Laura y Mariana recibieron la noticia con una mezcla de alivio y preocupación por Pedro. Javier les informó que Pedro estaba a salvo y que había sido fundamental para el éxito de la operación. Laura, con lágrimas de gratitud y alivio, agradeció a todos los que habían arriesgado sus vidas para asegurar un futuro justo. Esa noche, mientras todos se reunían para celebrar el éxito de la operación, Laura se dio cuenta de que, a pesar de los peligros y desafíos, habían logrado un cambio significativo. La red de corrupción había sido desmantelada, y su padre, a través de sus acciones y sacrificios, había asegurado que la justicia prevaleciera. Con El Sombra y sus cómplices tras las rejas, Laura y Mariana pudieron comenzar a imaginar un futuro más brillante y seguro. Sabían que aún quedaban desafíos por delante, pero juntos, con la fortaleza y el apoyo de sus aliados, estaban listos para enfrentarlos. Después de la exitosa redada, la vida de Laura y Mariana comenzó a retomar una apariencia de normalidad. Sin embargo, la sombra de los eventos recientes aún pesaba sobre ellas. Pedro, tras su valiente infiltración, fue recibido como un héroe en la casa Segura. Laura, con lágrimas en los ojos, lo abrazó fuertemente, agradecida de que estuviera a salvo. Pedro, aunque cansado, se mostró optimista sobre el futuro.
Sabía que aún había trabajo por hacer, pero el mayor peligro había pasado. El inspector Rodríguez y Javier continuaron con las investigaciones, asegurándose de que todos los cómplices de El Sombra fueran llevados ante la justicia. Una mañana, mientras desayunaban, Pedro compartió más detalles sobre su tiempo infiltrado. Había aprendido mucho sobre la estructura de la organización y las personas involucradas. Esto permitió que la policía siguiera desmantelando las operaciones restantes, asegurando que no quedara ninguna amenaza significativa. Laura y Mariana, por su parte, comenzaron a enfocarse en reconstruir sus vidas. Laura volvió a la escuela con una nueva determinación. Aunque algunos compañeros aún la miraban con curiosidad, muchos la apoyaban y admiraban su valentía. Mariana, mientras tanto, regresó a su trabajo, pero con una nueva perspectiva sobre la importancia de la justicia y el apoyo comunitario. Sin embargo, un nuevo giro inesperado sacudió su recién encontrada tranquilidad. Una tarde, mientras Laura revisaba los documentos restantes, encontró una carta dirigida a ella por su padre. La carta, escrita poco antes de su muerte, contenía detalles sobre una cuenta bancaria secreta y un último mensaje de amor y esperanza. En la carta, el padre de Laura explicaba cómo había creado la cuenta para asegurar el futuro de su hija, previendo los problemas que podrían surgir. La cuenta contenía fondos suficientes para que Laura pudiera estudiar y vivir sin preocupaciones económicas. Además, incluía instrucciones sobre cómo acceder a la cuenta y una recomendación para contactar a un viejo amigo suyo, un hombre llamado Roberto. Roberto, según la carta, era un hombre de confianza que podría ayudar a Laura a manejar la herencia y guiarla en su futuro. Con esta nueva información, Laura y Mariana decidieron buscar a Roberto para obtener su ayuda y asesoramiento. Pedro, siempre dispuesto a ayudar, se ofreció a acompañarlas. Al contactar a Roberto, se encontraron con un hombre amable y sabio, que había trabajado con el padre de Laura en sus últimos años. Roberto, al escuchar la historia de Laura, se mostró dispuesto a ayudarla en todo lo que necesitara. Juntos comenzaron a planificar el uso de la herencia y la educación de Laura, asegurando que pudiera cumplir sus sueños y honrar el legado de su padre. Mientras tanto, Alejandro seguía publicando artículos que revelaban más detalles sobre la red de corrupción. Su trabajo no solo había ayudado a desmantelar la organización, sino que también había inspirado a otros periodistas y ciudadanos a luchar contra la injusticia. Laura y Mariana, conscientes del impacto de su historia, se sintieron orgullosas de haber contribuido a un cambio positivo en la sociedad. Con la ayuda de Roberto, Laura comenzó a considerar opciones para su futuro. Estaba decidida a estudiar Derecho, inspirada por su experiencia y deseosa de ayudar a otros en situaciones similares. Mariana, viendo el crecimiento y la determinación de Laura, se sintió más segura de que habían tomado el camino correcto. La revelación de la carta y la conexión con Roberto marcaban un nuevo comienzo para Laura y Mariana. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban listas para enfrentarlo juntas, apoyadas por sus nuevos amigos y aliados. Con la ayuda de Roberto, Laura y Mariana comenzaron a planificar el futuro con una renovada esperanza. Roberto, con su vasta experiencia y conocimiento, se convirtió en un mentor para Laura, ayudándola a entender mejor la herencia y las posibilidades que ésta le ofrecía. Además, le proporcionó una red de contactos que podría ser invaluable en su camino hacia el éxito. Laura decidió inscribirse en una prestigiosa escuela preparatoria para luego estudiar Derecho en la universidad. Su objetivo era convertirse en abogada, inspirada por su experiencia y el deseo de luchar por la justicia. Mariana, orgullosa de los logros de Laura, la apoyó en cada paso del camino, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para sobresalir. Mientras tanto, Alejandro publicó un último reportaje que revelaba los impactos positivos de la caída de El Sombra en la comunidad. Las instituciones locales
comenzaron a implementar reformas para prevenir futuros casos de corrupción, y muchas personas, inspiradas por la historia de Laura, se unieron para apoyar a las víctimas de injusticias similares. La Casa Segura, aunque ya no era necesaria para la protección, se convirtió en un lugar de encuentro y planificación. Pedro, ahora parte integral de la vida de Laura y Mariana, propuso convertirla en un centro comunitario para ayudar a otras víctimas de corrupción y abuso. La idea fue bien recibida por todos, y con la ayuda de Roberto y el inspector Rodríguez, comenzaron a transformar la casa en un centro de apoyo y recursos. Un día, mientras Laura y Mariana trabajaban en la organización del centro comunitario, recibieron una visita inesperada. Clara, la antigua contadora que había sido crucial en la recopilación de pruebas contra Ernesto, vino a agradecerles por el apoyo y la valentía que habían mostrado. Clara, inspirada por su experiencia, decidió unirse al centro comunitario como voluntaria, ofreciendo sus conocimientos para ayudar a otros en situaciones difíciles. La apertura oficial del centro comunitario fue un evento conmovedor. Amigos, vecinos y miembros de la comunidad se reunieron para celebrar y apoyar la iniciativa. Laura, con un discurso emotivo, agradeció a todos los que habían ayudado y destacó la importancia de la unidad y el apoyo mutuo en tiempos de adversidad. A medida que el centro comunitario comenzaba a funcionar, Laura y Mariana se sintieron cada vez más conectadas con su comunidad. Laura, con su nuevo enfoque en los estudios y su trabajo en el centro, encontró un equilibrio entre sus responsabilidades y su deseo de ayudar a los demás. Mariana, por su parte, se dedicó a coordinar las actividades del centro y a apoyar a Laura en su camino académico. Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida cuando recibieron una carta anónima. La carta, escrita con una caligrafía temblorosa, advertía de un peligro inminente. Aunque el Sombra había sido capturado, algunos de sus asociados aún estaban libres y planeaban vengarse. La carta, aunque inquietante, fue tomada en serio por el inspector Rodríguez, quien inmediatamente reforzó la seguridad alrededor del centro comunitario y de la casa de Laura y Mariana. A pesar de esta nueva amenaza, Laura y Mariana se negaron a retroceder. Con el apoyo de sus amigos y la comunidad, continuaron trabajando para asegurar que la justicia prevaleciera. Sabían que el camino hacia un futuro seguro y justo estaría lleno de desafíos, pero estaban más determinadas que nunca a enfrentarlos juntas. El centro comunitario se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, un lugar donde las personas podían encontrar apoyo y reconstruir sus vidas. Laura, con su inquebrantable espíritu y determinación, estaba lista para cualquier cosa que el futuro le deparara, confiada en que, con el apoyo de sus seres queridos, podían superar cualquier obstáculo. A pesar del éxito del centro comunitario y del nuevo rumbo que tomaban sus vidas, la carta anónima trajo consigo una sombra de preocupación constante. El inspector Rodríguez reforzó la seguridad y comenzó a investigar el origen de la amenaza. Mientras tanto, Laura y Mariana intentaron mantener la normalidad, aunque siempre estaban alerta. Una noche, mientras revisaban los registros del centro comunitario, Laura notó a un hombre extraño merodeando cerca de la entrada. Sin querer alarmar a Mariana, decidió observarlo discretamente. El hombre, de mediana edad y con una cicatriz en la mejilla, parecía estar buscando algo. Laura se acercó a Javier, quien estaba ayudando con la seguridad, y le pidió que investigara al intruso. Javier y el inspector Rodríguez se acercaron al hombre y le preguntaron por su propósito allí. El hombre, nervioso, se identificó como Felipe, un antiguo asociado de El Sombra. Explicó que había sido obligado a trabajar para la red de corrupción y que, al igual que Clara, deseaba redimirse y colaborar con las autoridades. Felipe tenía información crucial sobre los planes de los asociados de El Sombra que aún estaban en libertad. Con cautela, decidieron escuchar su historia. Felipe reveló que varios de los cómplices restantes planeaban atacar el centro comunitario
como represalia por la caída de su líder. Tenían la intención de desacreditar el trabajo de Laura y Mariana y sembrar el miedo en la comunidad. Con esta información, el inspector Rodríguez y Javier organizaron una operación para prevenir el ataque y capturar a los responsables. Esa misma noche, Laura y Mariana, acompañadas por Pedro y Roberto, revisaron las medidas de seguridad del centro. Aseguraron todas las entradas y salidas y se prepararon para cualquier eventualidad. Felipe, aunque nervioso, ofreció toda la información que tenía, ayudando a planificar la defensa del centro. El día del supuesto ataque, la policía estaba en alerta máxima. Los agentes se camuflaron entre los voluntarios y visitantes del centro, listos para actuar en cualquier momento. Laura, aunque asustada, mostró una valentía admirable, continuando con sus tareas diarias y asegurándose de que el centro funcionara con normalidad. Al anochecer, un grupo de hombres armados intentó ingresar al centro comunitario. Sin embargo, fueron interceptados rápidamente por la policía y el equipo de seguridad de Javier. La operación fue un éxito rotundo, y los atacantes fueron arrestados antes de que pudieran causar daño. La noticia del intento de ataque y la rápida respuesta de las autoridades se difundió rápidamente. La comunidad, una vez más, se unió en apoyo a Laura y Mariana, agradeciendo su valentía y determinación. Felipe, quien había proporcionado la información clave, fue puesto bajo protección policial y se comprometió a testificar contra los demás cómplices. Esa noche, mientras el centro comunitario volvía a la normalidad, Laura y Mariana reflexionaron sobre los eventos recientes. Sabían que la sombra del pasado aún los perseguía, pero también entendían que cada desafío superado fortalecía su causa. Laura, con una madurez y fortaleza sorprendentes para su edad, decidió que no dejaría que el miedo dictara su vida. Mariana, orgullosa de Laura y del impacto positivo que estaban teniendo en la comunidad, reafirmó su compromiso de seguir adelante. El apoyo de Pedro, Roberto, Clara y todos los voluntarios del centro les daba la fuerza necesaria para continuar su lucha por la justicia y la igualdad. Con la captura de los atacantes y la continua vigilancia del inspector Rodríguez, Laura y Mariana pudieron respirar un poco más aliviadas. Aunque sabían que el camino aún estaría lleno de obstáculos, estaban listas para enfrentarlos juntas, con la esperanza y la determinación que las habían llevado hasta allí. Con los atacantes capturados y la amenaza inmediata neutralizada, la vida en el centro comunitario volvió a un ritmo más estable. Sin embargo, Laura y Mariana sabían que la paz que habían alcanzado era frágil. La sombra del pasado aún los perseguía, y los cómplices de El Sombra seguían siendo una preocupación constante. Una tarde, mientras Laura ayudaba a organizar un evento comunitario en el centro, recibió una llamada inesperada de Alejandro. El periodista había descubierto nueva información que podría cambiar el curso de su lucha. Alejandro, emocionado, les pidió que se reunieran con él esa noche en un lugar seguro. Laura, Mariana y Pedro llegaron al punto de encuentro, donde Alejandro les mostró una serie de documentos que había recibido de una fuente anónima. Los documentos revelaban que El Sombra no solo había estado involucrado en corrupción y crímenes locales, sino que también formaba parte de una red internacional de tráfico y lavado de dinero. Esta red tenía conexiones con figuras políticas y empresariales de alto perfil, lo que explicaba la resistencia y las amenazas constantes que enfrentaban. Entre los documentos había pruebas contundentes que no solo incriminaban a los cómplices restantes de El Sombra, sino también a varios individuos poderosos que habían permanecido intocables hasta ese momento. Alejandro sabía que publicar esta información sería arriesgado, pero también era crucial para desmantelar por completo la red de corrupción. Decidieron que la mejor manera de proceder era coordinarse con las autoridades y planificar una serie de arrestos simultáneos para evitar cualquier fuga de información. El inspector Rodríguez, al ser informado de las nuevas pruebas,
movilizó a su equipo y contactó a las agencias federales para asegurar una operación conjunta. Mientras tanto, Laura y Mariana comenzaron a prepararse para el impacto que esta revelación tendría en sus vidas. Sabían que una vez que la verdad saliera a la luz, estarían en el centro de la atención pública y posiblemente enfrentarían nuevos peligros. Sin embargo, también entendían que esta era su oportunidad de erradicar la corrupción de raíz y asegurar un futuro más seguro para ellas y su comunidad. La operación se planeó meticulosamente durante varias semanas. Alejandro, por su parte, preparó el reportaje más detallado y explosivo de su carrera, asegurándose de que cada afirmación estuviera respaldada por pruebas irrefutables. La noche antes de la publicación, Laura y Mariana se reunieron con sus amigos y aliados más cercanos para discutir los posibles escenarios y reforzar su seguridad. El día de la publicación, la ciudad despertó con una noticia que sacudió los cimientos de la sociedad. Los arrestos comenzaron al amanecer, y varias figuras prominentes fueron detenidas, desmantelando la red de corrupción y tráfico que había operado en las sombras durante años. El reportaje de Alejandro se difundió rápidamente, generando una oleada de apoyo público para Laura y Mariana. La comunidad, una vez más, se unió para apoyar a las dos mujeres que habían enfrentado tantos peligros y adversidades. El centro comunitario se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia, un lugar donde las personas podían encontrar ayuda y esperanza. Esa noche, mientras celebraban el éxito de la operación, Laura recibió una llamada de Roberto. El hombre, que había sido una figura clave en su lucha, quería felicitarla y ofrecerle su apoyo continuo. Laura, agradecida y emocionada, le agradeció por todo lo que había hecho por ellas. Pedro, Mariana y Clara se unieron a la celebración, conscientes de que habían logrado algo significativo. Aunque sabían que aún quedaban desafíos por delante, estaban más determinados que nunca a seguir adelante. Laura, con su sueño de estudiar Derecho más cerca que nunca, se sintió inspirada para continuar su lucha por la justicia y la igualdad. La revelación final había cambiado sus vidas, pero también les había dado una nueva esperanza y un propósito renovado. Juntas, enfrentaron el futuro con la certeza de que, sin importar los obstáculos, siempre encontrarían la manera de superarlos. Con la red de corrupción finalmente desmantelada y los culpables tras las rejas, Laura y Mariana comenzaron a experimentar una verdadera sensación de paz y seguridad por primera vez en mucho tiempo. La comunidad las veía como heroínas, y el centro comunitario se convirtió en un faro de esperanza y justicia para todos aquellos que necesitaban apoyo. Laura se enfocó en sus estudios con una renovada determinación. Su sueño de convertirse en abogada, inspirado por su lucha y las injusticias que había enfrentado, se estaba convirtiendo en una realidad palpable. Roberto, Pedro y Clara continuaron brindándole su apoyo y guía, asegurándose de que tuviera todas las herramientas necesarias para sobresalir. Mariana, por su parte, se dedicó a coordinar las actividades del centro comunitario, asegurando que cada persona que llegara recibiera la ayuda y el apoyo que necesitaba. La colaboración con Alejandro y el inspector Rodríguez se mantuvo fuerte, trabajando juntos para prevenir futuros casos de corrupción y abuso en la comunidad. Una tarde, mientras Laura se preparaba para una entrevista con una universidad de prestigio, recibió una llamada de Alejandro. El periodista quería informarle que su historia había sido nominada para un premio nacional de periodismo. Laura, sorprendida y emocionada, agradeció a Alejandro por su incansable trabajo y dedicación para revelar la verdad. El reconocimiento no solo destacó la valentía de Laura y Mariana, sino que también puso de relieve la importancia de luchar contra la corrupción y apoyar a las víctimas. La nominación atrajo aún más atención hacia el centro comunitario, generando un flujo constante de voluntarios y donaciones para apoyar su misión. Esa noche, el centro comunitario organizó una celebración en honor a Laura y Mariana. Amigos, vecinos y colaboradores
se reunieron para expresar su gratitud y admiración. Laura, conmovida por el amor y el apoyo de la comunidad, tomó la palabra para agradecer a todos los presentes. Habló sobre la importancia de la unidad, la justicia y la esperanza, y cómo juntos habían logrado superar desafíos inimaginables. Mariana, mirando a Laura con orgullo, recordó los difíciles comienzos de su lucha. Se dio cuenta de cuánto habían crecido y cambiado, y cómo, a pesar de las adversidades, habían encontrado una manera de transformar el dolor en una fuerza para el bien. Pedro, Clara y Roberto se unieron a ellas en el escenario, simbolizando la red de apoyo y amistad que habían construido. Con la llegada del nuevo año, Laura fue aceptada en la universidad de sus sueños, un paso crucial hacia su meta de convertirse en abogada. Mariana, aunque un poco nerviosa por ver a Laura partir, estaba increíblemente orgullosa de su hija y del camino que había decidido seguir. El centro comunitario continuó funcionando como un refugio seguro y un lugar de empoderamiento para la comunidad. Cada día, nuevas historias de lucha y superación se escribían dentro de sus paredes, inspiradas por el ejemplo de Laura y Mariana. El inspector Rodríguez y Alejandro, convertidos en amigos cercanos de la familia, seguían siendo figuras importantes en sus vidas. La lucha contra la corrupción y la injusticia no había terminado, pero el futuro se veía mucho más prometedor con aliados tan dedicados a su lado. En el último día antes de que Laura partiera hacia la universidad, Mariana y ella caminaron juntas por el parque, recordando todo lo que habían vivido. Laura, sosteniendo la mano de Mariana, prometió seguir luchando por la justicia y la verdad, no solo por ellas, sino por todas las personas que habían sido víctimas de la injusticia. Con el amanecer de un nuevo capítulo en sus vidas, Laura y Mariana miraron hacia el futuro con esperanza y determinación. Habían aprendido que, sin importar cuán oscuros fueran los tiempos, siempre había una luz al final del túnel, y juntas podían superar cualquier obstáculo.